buenas tardes. Hoy día me invitaron a hablar, como a muchos más, acerca de qué humanidad queremos ser, y este bloque es del impulso de la experiencia. Y cuando pensamos qué humanidad queremos ser, yo quiero invitarlos a imaginarnos un mundo más allá de los años, ¿ya? Donde construimos la sociedad sin importar qué edad tenemos y donde restamos a la edad de significado y carga que yo creo que ya está un poquito arcaica. No sé si ustedes lo han pensado, pero los invito a pensarlo conmigo hoy día, que es si la edad nos define a nosotros o somos nosotros quienes definimos a la edad. Mi posición es clara. Yo creo que la edad es un concepto bastante arcaico que tenemos que repensar y tenemos que resignificar. Y eso es lo que hemos estado haciendo con mis colegas. En el Centro de Investigación en Sociedad y Mayor sí, lo hacemos, pero ya no soy director. Soy decano de Ciencias Sociales y Artes, puede que esté el director por acá. Así que lo aclaro. Pero lo que quiero partir haciendo es que ustedes piensen qué es la edad para ustedes. Pueden escanear ese QR si quieren y responder. Al final de la presentación va a haber otro QR donde pueden ver las respuestas. Pero si pueden decir en una palabra qué es, esta pregunta yo en general se la hago a la gente. Y las personas tienden a responder más o menos las mismas cosas. Puede ser un número, puede ser experiencia de aprendizaje, puede ser un factor de riesgo, lo típico que te diría un médico, puede ser una construcción social, es lo que te diría un sociólogo, un antropólogo, o mil otras cosas, ¿ya? Piénsenlo, respondan. Ahora, mientras ustedes van respondiendo, yo les voy a anticipar algunas cosas. Científicamente, eso no es lo que significa para ustedes necesariamente, pero científicamente, cuando nosotros medimos la edad, lo hacemos en años. Por lo tanto, la edad no es otra cosa que el número de órbitas completas que ha dado la Tierra alrededor del Sol, desde que nacimos, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos midiendo. Y que ese es un concepto que tenía mucho sentido en las sociedades prehistóricas, donde el ritmo de nuestra vida estaba determinado por las estaciones, ¿ya? Cuando éramos agricultores, recolectores o cazadores. Pero no fue hasta el siglo XVII al XIX cuando empezamos realmente a medir la edad, con los primeros censos, los registros civiles que hicieron los demógrafos. Los médicos estuvieron muy interesados en los indicadores de desarrollo, los factores de riesgo. Los abogados también se metieron en la conversación porque empezaron a decir que había edades mínimas para hacer ciertas cosas, como trabajar, como jubilarse, como votar, etc. ¿Ya? Pero hoy día tenemos la edad que nació como este concepto de vueltas de la Tierra alrededor del Sol y la aplicamos como un criterio normativo que realmente regula todo. Regula nuestros derechos, regula nuestros deberes, regula nuestro estatus social. Y tiene significado, si no digamos que la edad no importa, la edad sí importa, pero la edad cronológica yo creo que tiene menos significado del que le atribuimos. Y hay más edades, además. A mí me gusta hablar de edades con apellido. Si uno quiere predecir cuándo alguien se va a morir o se va a enfermar, nos da mucha más información preguntarle a esa persona qué edad tú sientes que tienes. Esa edad subjetiva es un mucho mejor predictor. Mejor todavía si calculamos una edad biológica, tomando muestras del cuerpo y vemos cómo está funcionando el cuerpo, los órganos de esa persona. Además, la edad depende del contexto, que moldea nuestra experiencia de envejecimiento. Entonces, yo me pregunto, en este mundo donde ya vivimos 2 veces más que hace 100 años atrás, ¿cuánta información nos da la edad? Contar las vueltas de la Tierra alrededor del Sol, ¿cuánto nos dice acerca de nuestras capacidades o nuestro potencial? Yo creo que no tanto. Cuando nacimos, sí. ¿Ya? Somos unas bolitas redonditas, chiquititas, no podemos hacer nada ni sujetar la cabeza. Se espera que al cierto tiempo sujetemos la cabeza, nos sentemos, caminemos, etc. Porque claro, cuando no hemos dado ni una vuelta alrededor del Sol, somos todos bastante parecidos. Pero cuando ya hemos dado 80, cada vuelta al Sol fue una experiencia muy distinta para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, un año para alguien que estuvo en guerra, en hambruna, desempleado, versus alguien que estuvo en una democracia, estabilidad, lo ascendieron en el trabajo, le multiplicaron el sueldo y le disminuyeron las horas de trabajo. Son años muy distintos, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a que a los 80 años divergemos, somos personas completamente distintas. Y esta es una forma de ilustrar que la edad depende de cada persona y su contexto. Aquí hay 2 personas. Esas 2 personas son personas reales, dieron un poquito más de 50 vueltas alrededor del Sol. La de la izquierda, ambas tuvieron su primer hijo a los 16 años, que las une mucho. Pero la de la izquierda tuvo 9 hijos
tenía 51 años en este óleo. Eso era el año 1950, otra época histórica. De los 9 hijos, 5 fueron con José Miguel Carrera, vivió en el exilio, vivió en persecución política, después de que mataron a José Miguel Carrera, vivió en extrema pobreza en Argentina. La mujer de la derecha tuvo 2 hijos, la fotografía es del 2013, tiene 58 años, y pasó de ser fotógrafa a una de las primeras modelos en el mundo que se dejó canas, y se dedicó al autocuidado y a ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, las mismas vueltas del mundo, vidas completamente distintas, en periodos históricos completamente distintos. Obviamente son personas muy distintas. Imagínense eso a los 100 años en el fondo, ¿ya? Esto es para ilustrarlo conceptualmente, pero esto sale una y otra vez en los resultados de mi investigación. Yo me dedico a estudiar el envejecimiento, en parte porque la longevidad es algo que me interesa mucho. Vivimos el doble de lo que vivíamos hace unos años atrás. Y esto en Chile ha sido bastante rápido. Hemos tenido aproximadamente un siglo menos que países como Noruega o Dinamarca para adaptarnos. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico cómo fue aumentando la expectativa de vida de 1800 al 2050. Y claro, no es que somos el país más rápido del mundo, hay países como Corea que está parecido a nosotros, pero básicamente hoy día andamos todos en una expectativa de vida al nacer que supera los 80 años. Y esa realidad sin precedentes históricos genera problemas y oportunidades que también son inéditos. Por ejemplo, pasamos un cuarto de siglo jubilados, cuando el primer sistema de jubilación fue pensado para 4 años. Ya no hay sistema que aguante. Somos más y menos saludables a la vez. Alguien de 60 años del día de hoy es como alguien de 30 de un siglo atrás, ¿no es cierto? Pero también si llegamos a los 80 o a los 90 vamos a tener una o múltiples enfermedades. Sería muy raro que lleguemos sin nada, ¿no es cierto? Entonces empiezan a aparecer enfermedades que mucha gente la tiene que antes no eran tantas, como el Alzheimer u otras enfermedades demenciantes. También como las personas van envejeciendo con mejor salud, y por más que las condiciones no sean óptimas, mejores condiciones económicas, también están consumiendo más alcohol y drogas que nunca antes en la historia. Tomar alcohol es quizás más parte de lo que estamos todos habituados, pero cuando miramos, por ejemplo, el consumo de marihuana en el mundo, en muchos países ha ido incrementando. Entre ellos, en Chile está aumentando. Y una de las generaciones donde ha aumentado más rápido, al igual que en Uruguay, fue la generación que se socializó en la dictadura, que hoy día están bordeando los 60 años. Entonces yo me dedico a estudiar estos problemas, a estas oportunidades y a buscar soluciones como programas que se puedan implementar en las empresas, como políticas públicas que pueda adoptar el Estado, y lo hago fundamentalmente integrando datos internacionales, lo que voy a mostrar el día de hoy, que me permiten hacer comparaciones desde la célula hasta la sociedad en más de 20 países, en algunos casos como 100 y tantos países, en otros casos midiendo datos en tiempo real. De eso no voy a hablar mucho hoy, porque este Congreso Futuro era más de la humanidad que la de tecnología. Entonces, hay otras cosas que hacemos que son más tecnológicas. En colaboración hemos puesto sensores en las casas de personas mayores, predecimos sus caídas, sensores de muy baja resolución que por lo tanto son muy baratos y poco invasivos. A los que les interese podemos hablar después de ese tipo de cosas. Hoy día voy a hablar más de cosas como consumo de alcohol, trabajo, jubilación, dolor también, ¿ya? Si es o no el dolor algo que viene inevitablemente con la edad. Pero jubilación es uno de los tremendos temas. O sea, si estamos pasando un cuarto de siglo jubilado, estos son datos de Chile, todas las líneas van para arriba, desde que creamos los sistemas de AFP ahora, cada vez pasamos más tiempo jubilados, es difícil sostener ese sistema, ¿no es cierto? Entonces tenemos que innovar, estamos obligados a pensar de forma colaborativa e innovadora. Y parte de la innovación la podemos apoyar con ciencia. Así como uno secuencia genes, nosotros lo que hicimos aquí fue secuenciar trayectorias laborales de las personas. Entonces ustedes ven en los distintos colores los estatus laborales. Alguien puede trabajar jornada completa en verde oscuro, jornada parcial en verde claro, estar completamente jubilado en rojo, estar parcialmente jubilado en naranjo, ¿ya? Nosotros vamos secuenciando y aparecen ciertas tipologías. Entonces la tipología de más arriba, la barrita de más arriba, va de los 60 a los 70 años. Yo estoy apuntando para el otro lado, probablemente de los 60 a los 70 años. Ustedes ven ahí qué estaba haciendo la gente. Entonces esa gente, pucha, ya a los 60 la mayoría estaba completamente jubilado. La segunda es la típica, de la que uno tiene en la mente. O sea, a los 60 la gente está trabajando completamente y a los 70 están ya prácticamente todos jubilados completamente. Pero ¿qué es lo interesante de este estudio? Es que las secuencias que siguen, que es la que llamamos parcial y tardía, son secuencias que tienen beneficios para la salud. La parcial, básicamente la gente nunca se jubila completamente. Muchos de ellos se mantienen conectados de alguna forma al mercado laboral, hasta los 70 años. Y la tardía nunca se jubilan, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa con estas secuencias? Se asocian a un deterioro del funcionamiento cognitivo y motor mucho más lento que las otras secuencias. Se asocian también a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de depresión. ¿Ya? Entonces hay un potencial beneficio de pensar la vida de una manera un poquito más innovadora. En el fondo, si vamos a pasar un cuarto de siglo jubilados, bueno, quizás mantengámonos vinculados de alguna forma al mercado laboral o alarguemos esto, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros hacemos el ejercicio con simulaciones aquí de ver a qué edad debiéramos jubilarnos, de nuevo, la edad depende de las personas y los países. No les voy a mostrar datos de las personas porque es obvio. Si te encanta tu trabajo, un trabajo seguro, bien pagado, bueno, además que sigues trabajando. Si es un trabajo horroroso, te pagan pésimo y te estrujan, ya, jubílate en cuanto puedas, ¿no es cierto? Ahora, removiendo todos esos factores y haciendo a las personas iguales estadísticamente, ¿qué pasa de un país a otro? Eso es lo que nos estamos preguntando acá. Y hay 21 países, estas son como 200.000 personas de 50 años o más, y nosotros lo que vemos es, en el eje horizontal está la edad, de los 50 a los, apenas veo aquí yo, pero de los 50 a los 90 años. ¿Ya? Y cada gráfico en la mitad tiene una línea. Si la línea que está con una forma que va cambiando un gráfico a otro está sobre la mitad, quiere decir que hay un beneficio de jubilarse a esa edad. Si está bajo la mitad, hay un costo. Entonces hay distintas realidades que ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, en el caso de Corea, si tú llegas a los 70 años, ya no hay un costo de jubilarte, pero jubilarte antes es nocivo. ¿Ya? Jubilarte muy temprano hace mal para tu salud. Si ves países como Austria, que es el que está arriba a la izquierda, es como un cerrito. Entonces, cuando uno llega a la punta de la curva, es cuando uno quiere jubilarse, pero muy temprano, muy tarde, va a generar un costo en la salud. Si uno ve países como China, que está en rojito arriba, pucha, la verdad, mientras más te esperes, más beneficios para tu salud. Y si uno ve países como Polonia, por ejemplo, que está en la derecha, en azul, siempre está abajo de la línea del medio. O sea, siempre jubilarte va a ser negativo para tu salud. Por lo tanto, tú tienes que elegir cuándo minimizas ese daño. ¿Ya? Entonces, la edad nuevamente tiene un significado que cambia dependiendo de la persona y del contexto. Y esto también pasa con el consumo de alcohol. Las personas están bebiendo más que nunca, porque pueden, en el fondo, porque están más sanas. Aquí hay trayectorias de consumo. Mientras más oscuro, más toman. Los claritos son abstemios. Y ahí estamos mostrando datos históricos. Estas son tendencias históricas. Entonces, en general, la gente está tomando más. En los países que analizamos pasa eso. En el mundo entero, en general, eso es lo que vemos. Pero nuevamente, cuando miramos cómo cambia el consumo de alcohol dependiendo de la edad, aquí tenemos nuevamente edades. Entonces van avanzando desde 50 hasta 80 años, distintos países, y lo que estamos haciendo aquí es predecir la prevalencia de beber en exceso. ¿Ya? Que con la edad esperamos que las líneas vayan para abajo, porque nuestro cuerpo va cambiando, no metabolizamos también el alcohol, etcétera, nos hace cada vez más mal, estamos más enfermos. Entonces, ok, la mayoría de las líneas para abajo. Pero miren el gráfico, miren Inglaterra, por ejemplo. O sea, a los 50 años, casi la mitad de la gente en Inglaterra está tomando en exceso. Compárenlo, no sé, con Eslovenia o con España, que son lugares donde la gente está tomando, la prevalencia de beber en exceso es mucho menor. Ahora, dolor, otro gran problema. ¿Ya? Si miramos a la población general en el mundo, de gente de 15 años o más, 1 de cada 3 personas te responde que tuvo algún tipo de dolor ayer. ¿Ya? El dolor crónico es el que más nos preocupa entre las personas mayores. Si miramos el dolor crónico, que es el dolor que ha durado más de un periodo de tiempo, vemos que también está aumentando, así como ha aumentado el consumo de alcohol u otras cosas. Bueno, el 43% de las personas mayores de 50 años en estos países reporta dolor crónico y va aumentando a lo largo de la historia. Estos son gráficos históricos, muestra un incremento de 8 puntos porcentuales anuales. Pero nuevamente, ¿qué es lo que pasa con el dolor a distintas edades? O sea, ¿es una consecuencia inevitable del envejecimiento el tener dolor? No, cambia de un país a otro. Aquí tenemos gente de 50, 90 años nuevamente y estoy ilustrando la intensidad del dolor que sienten. Entonces, mientras más negro es esto, más severo es el dolor. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que hay distintos países. Entonces, países como Francia, el dolor aumenta mucho con la edad. Países como Dinamarca, como los Estados Unidos, las trayectorias de edad son mucho más planas. ¿Ya? Entonces es difícil achuntarle a qué va a pasar a cierta edad. Una y otra vez esto es lo que aparece en mis datos. ¿Ya? Hay distintas formas de ilustrar esto, pero básicamente una y otra vez lo que yo encuentro es que la edad, a medida que envejecemos, nos habla poco, es un promedio, pero nadie es un promedio. ¿Ya?
La varianza en torno al promedio es menor cuando somos más chiquititos, porque a medida que vamos creciendo, entonces quizás decir tienes un año, ya tienes que hacer ciertas cosas en tu vida, funciona. Tienes 80 que tienes que estar haciendo, ¿qué puedes hacer? No funciona decir eso, porque hay mucha variabilidad ahí. Y hacemos simulaciones en el fondo. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos la simulación del dolor severo, ¿ya? Y predecimos la prevalencia de dolor severo. Pero hicimos dos cosas. Jugamos removiendo la artritis en el mundo y después jugábamos con el PIB. ¿Ya? Entonces, la línea que va para arriba es el país más pobre del mundo. ¿Ya? No es suficiente remover la artritis, según esta simulación. Pero luego decimos, bueno, y si hacemos esta misma persona sin artritis, la ponemos en el país más rico del mundo, cuando va a ser 50, 80 años, su dolor va bajando. En el fondo. Entonces, esa es la oportunidad también que tenemos adelante, si nos damos cuenta de lo flexible y lo fluida que es la edad a medida que envejecemos. ¿Ya? Hicimos esto, también calculamos como la velocidad del envejecimiento. Dijimos, ya, vamos directamente a calcular cuántos son 10 años de envejecimiento en distintos países. Pero ahora metámonos adentro del cuerpo de las personas, hagámosles pruebas fisiológicas o test antropométricos. Y aquí les sacamos, no nosotros, pero yo ocupo datos que existen en el fondo y que los vamos armonizando, les sacamos sangre y medimos sus niveles de azúcar, de proteína reactiva, de colesterol, etc. Y lo que pueden ver aquí para mujeres en la izquierda y hombres en la derecha, son distintos puntitos que son estimaciones que vamos haciendo de distintas maneras y a distintas edades. ¿Ya? Entonces, calculamos el efecto de envejecer 10 años. ¿Ya? Y va dependiendo de cuándo lo calculamos, pero también depende del país que estemos analizando. ¿Ya? En general, uno ve un declive que es todavía más claro cuando miramos pruebas antropométricas. Aquí tenemos la fuerza de agarre, las personas aplastan algo, la capacidad pulmonar, soplan un tubito, la velocidad de marcha, los hacen caminar y les miden el tiempo. ¿Ya? Y básicamente lo que vemos es que hay un declive, pero ese declive varía de un país a otro. Entonces, una y otra vez aparece este resultado que a mí me lleva a invitarlo a ustedes a imaginar la humanidad más allá de los años, a pensar en la edad como un concepto más fluido, ¿ya? Y no cargarla de significados. No pensar que son etiquetas fijas que nos definen, ¿ya? Sino que depende de quién y de dónde estemos hablando. ¿Ya? Eso lo mostré con trabajo, con jubilación, pero voy a haber mostrado 500.000 otras cosas para ilustrar el punto. Lo importante es que entendamos que hay mucho más allá de las vueltas de la Tierra alrededor del Sol. Hay una subjetiva, hay un componente biológico, hay un componente contextual, que son muy importantes y no podemos olvidarlo. Es demasiado simple la medida que estamos ocupando para buscar soluciones a problemas que debieran ser innovadores y que debiéramos solucionar, por lo tanto, de manera innovadora, no con conceptos arcaicos como la edad. La invitación es a vivir sin edadismo, a conversar, a conectarse y construir juntos una sociedad sin importar la edad, ¿ya? En que todas las voces sean escuchadas. Eso significa entender y asumir de una vez por todas, porque yo creo que todos lo intuimos, que la experiencia y el potencial no tienen edad fija ni fecha de expiración. Muchas gracias.